Aquí llega el profe Müller, sobre Fierro voy a hablar, la vuelta te voy a explicar y un solo favor te pido, que si llegas a aprobar me dejes un comentario, querido. Gente, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Maxi Müller y en este video les voy a explicar y voy a analizar la vuelta de Martín Fierro. Decidí hacerlo porque muchos de ustedes me dejaron comentarios en el video anterior, en el cual hablé sobre el gaucho Martín Fierro o comúnmente conocido como La Ida. Y como me había quedado pendiente, decidí hacer esta presentación con el objetivo de brindarles información, ya sea porque tienen interés en conocer la temática o porque tienen que rendir algún examen. Aprovecho para decir que si estás en esa circunstancia, en una circunstancia en la cual tenés que rendir un examen o preparar una lección, te digo que el primer paso ya lo estás haciendo bien, porque estás mirando este video, no estás perdiendo el tiempo en mirar Reels o mirar algún video en TikTok o jugar algún videojuego, sino que estás dedicando tiempo para formarte, para prepararte y rendir correctamente ese examen. Dicho sea de paso, también te comento que podés volver cuantas veces sea necesario a escuchar lo que digo y te recomiendo que puedas tomar apuntes porque, a diferencia de la ida, este texto es mucho más extenso y quizá tiene datos que puede en algún punto resultar difícil de recordar. Dicho esto, quiero comenzar con la primera de las diapositivas. Quiero aclarar también que la imagen de Fierro ya vemos un gaucho un poco más avejentado y más adelante voy a explicar el motivo de esa elección. También les quiero comentar que me encuentro en una pulpería, algún envidioso o envidiosa dirá que Photoshop, pero bueno, francamente estoy acá en un pueblito que dicen que Fierro estuvo por acá, no sé cuánto de realidad habrá en eso. Como siempre digo, antes de comenzar, te recomiendo que leas Martín Fierro porque es un texto que vale la pena más allá de el vocabulario y el dialecto propio de los gauchos, que puede representar una complejidad para nuestra época, pero si uno realiza la lectura basándose en el internet, o sea, buscando información en internet o consultando algún glosario, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Y si podés recitarlo, muchísimo mejor. Recordá que, como dije en el video de la ida, es un poema, entonces hay que poner el énfasis propio de la lectura de ese tipo de textos. Por otra parte, también es importante tener un poco en cuenta el contexto de producción de este texto en particular. El año de publicación fue 1879. Recordemos que La Ida se publicó 7 años antes, o sea, estamos hablando de 1872. Este texto se publicó en 1879 y la situación política de Hernández era distinta a la que vivía en 1872 cuando escribió La Ida. Esto ocurre porque en ese momento, en 1879, José Hernández ya formaba parte del gobierno, era diputado por la provincia de Buenos Aires, cargo que después también sostendría en el tiempo y también ganaría unas elecciones en las cuales se convertiría en senador por la provincia de Buenos Aires. El texto ya tiene un carácter didáctico, no es el texto típico de protesta donde se denunciaban todas las situaciones del gaucho, como sí pasaba en la ida, sino que nos vamos a encontrar a lo largo de sus versos con un montón de enseñanzas o de, llamémoslo, frases que buscan corregir la conducta de ciertos gauchos, conducta que en la ida como que José Hernández aprovechaba y exaltaba y veía todo como súper positivo, que el gaucho se plante ante la autoridad y pelea y todas esas cuestiones. Bueno, acá ya tiene un carácter más bien didáctico de enseñanza y mucho más correctivo de estos comportamientos de los gauchos. También, y apoyando este carácter didáctico, hay una serie de cambios en la figura de Fierro. No solamente cambios físicos, prácticamente no se describe físicamente al personaje, eso quiero decirlo, sino más bien cambios en la personalidad, en el carácter. Ya es un gaucho mucho más tranquilo, mucho más pacífico, un gaucho que evita los conflictos, digamos, los enfrentamientos físicos, sino que busca resolver todo mediante la palabra. Pareciera más un gaucho, si vamos al tópico de civilización barbarie, un gaucho más civilizado, como que trata de resolver los conflictos sin la violencia física que caracterizaba al gaucho de la ida. Lo que voy a hacer, como hice también con el video de la ida de Martín Fierro, es un análisis por cantos.
Voy a tratar de ir lo más ágil posible porque la vuelta tiene 33 cantos. Eso ocurre porque, además de Fierro, aparecen otros personajes, como son los dos hijos, como son el hijo de Cruz. Entonces, de alguna manera, por ahí quizá la cantidad de información es un montón y por eso repito algo que dije hace unos instantes y es que puedas ir tomando apuntes. También voy a dejar, ya que estamos, el enlace, en la descripción voy a dejar el enlace a esta presentación porque quizá te sirve también para repasar. Canto número uno, como ocurre en la ida, Fierro se presenta. Y se presenta con una particularidad diciendo que a su historia le faltaba lo mejor. En los primeros versos dicen, atención pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si no me falla la memoria, a contarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Ya ahí te atrapó, porque si te gustó la historia de la ida, la historia de la vuelta decís, ¿cómo? ¿Le faltó lo mejor? Ya la de la ida tuvo un montón de situaciones dignas de recordar, entonces, ¿qué le falta a la vuelta? Ya te engancha desde ese punto de vista. Refuerza, como también lo hace en la ida, su destino de cantor. En este caso, dice prácticamente que desde el bautismo él vino a este mundo a cantar. Nuevamente tenemos la religiosidad, la religión, donde agradece a la Virgen, agradece al Señor, sobre todo porque entre todas las cosas que perdió, no perdió la voz. Y no solamente habla de una voz en el sentido literal de la palabra, sino voz en el sentido metafórico, es decir, poder poner en palabras eso que le pasa o que le pasaba a los gauchos en ese entonces, o sea, como una voz en nombre de todos los gauchos. Se vuelven a repetir los tonos de lamentos, en este caso, por ejemplo, es tanto lo que he sufrido, y regresa, eso es muy importante, el por qué se llama La Vuelta de Martín Fierro, se llama La Vuelta porque, atención, spoiler, se supone que si estás acá ya leíste la ida o sabes de qué se trata, recordemos que al final de la ida del primer libro, Fierro y Cruz deciden irse a vivir con los indios como para escaparse de todas esas situaciones que estaban viviendo ahí y sobre todo escaparse de la persecución de la ley. Se llama La Vuelta, este texto, porque Fierro decide regresar a sus pagos después de haber vivido una determinada cantidad de años con los indios. Vamos a ver que él nos va a contar en los cantos que vienen cómo fue esa vida y qué pasó con Cruz también, que es un dato muy importante que vale la pena saber. Regresa con dos objetivos, para ver si lo dejan vivir y si lo dejan trabajar. Entiendo acá que el concepto de vivir es una interpretación personal, hace referencia más a vivir sin ser perseguido, eso es lo fundamental. Canto número 2, encuentro con los indios. Nos habla de la partida al desierto, es como que retoma la historia de la ida, nos cuentan cómo avanzaban por el desierto. También el llanto, la alucinación. Él dice que escuchaba las voces de su mujer, de sus hijos, como que lo llamaban. Bueno, está como medio alucinando. También puede ser producto de la deshidratación que tenía por atravesar el desierto. Recordemos que no es el desierto tipo desierto del Sahara, sino que es el desierto patagónico. Tiene otra distribución geográfica y también otras características a nivel geográfico. Narra el encuentro con los indios en este canto número 2. Habla también de un gaucho mucho más prudente. Acá hay un cambio respecto a la ida. Y esta prudencia se ve porque cuando ven a los indios que están como reunidos, incluso a estos personajes se los asocia generalmente a tres elementos que aparecen mencionados en este ítem, que son la lanza, los gritos y los fletes, que son los caballos. Hay obviamente una animalización, como también lo hubo en la ida. Hay una visión del indio como una persona completamente bárbara, completamente falta de civilización. Y hay una prudencia porque Cruz enseguida ya quiere empezar o sea, a los cuchillazos, no tiene ningún problema. Y Fierro le dice, no, no, esperemos, tranquilos. Vamos a ver cómo evoluciona esta relación, qué trato nos brindan. Canto número 3 habla de las tolderías. Ellos juran respetar solo a Dios. Dato que no mencioné todavía es que ellos, cuando se encuentran con los indios estaban preparando una invasión, estaban como reunidos en un comité y es uno de los indios, el indio que pareciera ser el cacique, quien de alguna manera los recibe, con cierto recelo, muy receloso, sobre todo porque estaban preparando una invasión y son así como muy desconfiados. Por eso se lo describe como astuto, como vengativo, como receloso. Y otro dato también importante es que
tanto a Cruz como a Fierro los separan cuando van a vivir con los indios y viven separados 2 años. Durante esos años, Fierro habla mucho de la escasez de alimento que había por aquel entonces y plantea un refrán que es todo bicho para el asador, ¿sí? Todo bicho que encontraban marchaba para el asador. Canto número 4, tenemos la visión del indio, siempre resaltando la importancia que tiene el caballo para el indio. Si bien es un personaje que, como dije recién, se lo presenta como un personaje bárbaro, con muy poca civilización, al indio, perdón, al caballo lo cuida, lo alimenta, lo trata muy, pero muy bien. Utilizan también señales de humo, por ejemplo, para avisar de una invasión o para ir juntando los contingentes para realizar un malón. Recordemos que el malón era el ataque que realizaban los indios sobre algunas poblaciones o campamentos. Se lo animaliza, se lo compara con el águila, con el león, con el cerdo. Fíjense que estas dos primeras imágenes, estas dos primeras animalizaciones, marcan como una mejoría respecto de las animalizaciones de la ida, donde se lo comparaba con la hormiga, con la tortuga. Acá ya tenemos el águila, tenemos el león y también el cerdo, que en este caso como que busca, es un término más peyorativo, o sea, en algún punto lo que está tratando de hacer es como denigrar al indio, incluso lo compara con el cerdo porque dice que se la pasa tirado todo el día entre el barro. Continúa la descripción también diciendo que es ladrón, que es borracho, que hace trabajar a la mujer y que las mujeres que va capturando, porque en cada uno de los malones que hacían muchas veces se llevaban a cautivas, a mujeres, las hace trabajar muchísimo y con trabajos muy, muy duros, muy forzosos. Dice una frase también que me pareció interesante citar: la tierra no da frutos si no la riega el sudor. Acá tenemos otra vez el carácter didáctico, se acabó la vagancia que muchas veces se fomentaba en la ida, esto de estar jugando, tomando, reunido con amigos, en bailes. Acá la tierra no da frutos si no la riega el sudor. Para conseguir cosas tenés que laburar, hermano, es así, simple. Canto número 5, regreso del malón. Habla de qué hacían los indios cuando volvían del malón, de esa invasión. Lo primero era que repartían todo lo robado, lo repartían en partes iguales. Segundo, asesinaban a los animales que habían conseguido. Cuando hablo de animales me refiero principalmente a vacas. Toda la hacienda que conseguían la asesinaban. Se habla de la visión de la mujer que tenían estos personajes, los indios, como bien comenté hace un rato, una visión donde la mujer era un elemento más para explotar, o sea, en el sentido de para hacerla trabajar forzosamente. También un dato que mencionan, por eso elijo esta cita: solo los cobardes son valientes con las mujeres, porque habla de cuán crueles eran los indios con las mujeres respecto a la violencia física que ejercían sobre ellas. Más allá de la violencia psicológica, también había violencia física. Por eso también, acá tenemos otra frase que es más bien de carácter didáctico: sos un cobarde, ¿sí? O te haces, como dice acá, ¿no? Solo los cobardes son valientes con las mujeres. Sos un cobarde si solamente demostrás la valentía, es decir, esa guapesa con las mujeres. Seguimos con el canto número 6. Aparece en la población de indios, en la población aborigen, la viruela. La viruela era una enfermedad que diezmó a los salvajes, como dice Fierro, o sea, los asesinó, lo ocasionó mucho, mucho daño en ese sentido. Hay un indio, en este canto número 6 se lo menciona, hay un indio que Fierro menciona como un indio de buen corazón, por ejemplo, porque de alguna manera le brinda algunos caballos a Fierro y a Cruz para que tengan. Bueno, se habla de los remedios que utilizaban contra la viruela, remedios que obviamente no eran remedios científicos, sino más bien que apuntaban a la parte de lo que es la mentalidad de curanderos o curanderas en este caso. Por ejemplo, cuando una persona contraía viruela, la ataban a un palo, por ejemplo, la dejaban al rayo del sol, la embadurnaban toda en grasa animal y la dejaban ahí al rayo del sol, le gritaban en el oído fuertemente como para tratar de sacar ese mal. Obviamente nada funcionaba, la gente terminaba muriendo. Incluso ahogan a un gringo que acusaron de haber traído la enfermedad para ese territorio. El indio, que tenía buen corazón, según Fierro y Cruz, cae enfermo, por eso ellos dos comienzan a cuidarlo
Y quien cae también enfermo es Cruz. Lamentablemente, en este canto número 6 hay un tono de lamento muy importante porque se narra la muerte de Cruz. Y para quienes se encariñaron con ese personaje y con la vida que tuvieron, obviamente es un golpe anímico muy, muy importante, sobre todo, no solo para Fierro, sino también para los lectores, porque Fierro pierde un amigo y pierde también un pilar dentro de lo que es esa vida con los indios. Canto número 7 habla del duelo por la muerte de Cruz, habla del entierro, de cómo Fierro está fastidiado ante esa situación, que también se puede interpretar este fastidio como un dolor que él no sabe manifestar. Siente que Cruz lo llama, también vuelve a tener estas alucinaciones y tiene una serie de pensamientos recurrentes como son su pago, su mujer, sus hijos y también el recientemente difunto Cruz. Se presenta en este canto número 7 una escena que va a ser una escena clave, una escena bisagra en esta vuelta, que es la presentación de la escena del indio y la china. Fierro, cuando está terminando el canto número 7, escucha un llanto que viene a lo lejos y ve un indio con un rebenque, es decir, un elemento que se utilizaba para castigar a los caballos, todo completamente ensangrentado. Con esa escena termina el canto número 7. Y acá quiero advertir algo, la escena que viene no es para personas sensibles. Esto quiere decir que si tenés cierta sensibilidad ante algunas escenas, te recomiendo que te saltees por lo menos dos cantos más, porque lo que viene a continuación es bastante fuerte. Canto número 8, la historia de la cautiva. Lo que observa Cruz es que el llanto que le llegaba era de una mujer que había sido capturada por los indios y que estaba al servicio de este indio en particular. ¿Qué historia se entera Fierro a partir de después charlar con la cautiva? Que habían asesinado a su marido, que en ese momento tenían a su hijo atado de pies y de manos, que ella estaba siendo sometida por este aborigen a realizar tareas forzosas e incluso a veces cuando él no tenía trabajos por hacer, la daba en préstamos a otros aborígenes para que la exploten también. A esta mujer la habían acusado de brujería, específicamente este indio la había acusado de brujería por la muerte de una india. Y es tal la crueldad del castigo que recibe esta mujer que matan a su hijo en su propia presencia y además con las tripas, con los intestinos del niño, le atan los tobillos y las muñecas. Eso es lo que narra, lo narra con una crueldad absoluta y nada de metáforas, es absolutamente literal todas las escenas que encontramos. Obviamente, Fierro ante esta situación se enloquece, o sea, dice esto es un acto completo de injusticia y se olvida por un momento de ese carácter didáctico y carácter pacífico y saca el cuchillo, ¿no? Es así como el- el- la voz de Fierro nos narra que el indio era arisco para el cuchillo, o sea, como que era un indio habilidoso, no era fácil de asesinar, y también era muy, muy habilidoso en el uso de los elementos propios del indio, la boleadora, la lanza y también el puñal. Se enfrenta con el indio, no quiero entrar en detalle porque también narra algo respecto de qué ocurre con el niño que había sido recientemente asesinado mientras ellos peleaban. La cuestión es que Fierro termina asesinando al indio, juntan los restos del niño, rezan para que su alma descanse en paz y deciden juntos emprender la huida hacia la civilización, hacia el pueblo y no huye Fierro solamente, sino que también lo hace la cautiva. Huyen a caballos, acá nuevamente elogia el caballo que cría el aborigen, que crían los indios, plantean una serie de consejos para los que viajan por el desierto, una serie de tips como para poder sobrevivir y hablan también de las penurias que atraviesan los que cruzan el desierto. Esto pienso que puede ser también por si a alguien se le ocurre huir hacia la población aborigen, atravesando todo el desierto, bueno, por lo menos que al leer esto se planteen también la duda de, bueno, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, lo decidirán ellos, ¿no? Canto número 11, el regreso. Habla cuando Fierro regresa a sus pagos, un vecino le cuenta que el juez que lo perseguía había muerto. Entonces, de esa manera, él se relaja un poco porque sabía que este juez que lo tenía entre ceja y ceja por no haber ido a votar, que lo había mandado a la frontera, que no le pagaban, que le dijo a los 6 meses te voy a relevar y no lo fue a revelar, bueno, había muerto.
10 años de sufrimiento pasó Fierro. 3 en la frontera, 2 como matrero y 5 con los indios. O sea, perdió 10 años de su vida por estas decisiones y también por estas cuestiones vinculadas con la justicia. La muerte del negro, por aquel entonces, recordemos, habla del negro de la Ida, canto número 7 de la Ida, este vecino que Fierro asesina después de haberle faltado el respeto a la mujer del negro, la famosa frase de va cayendo gente al baile. Ese negro ya no era recordado, entonces otro punto más para que Fierro se siga relajando, y acá utiliza una serie de fundamentos para justificar la muerte del negro diciendo que fue en defensa propia. Si ustedes quieren saber si fue en defensa propia o no, o mejor dicho, vamos a reformular esto. Si ustedes piensan que la muerte de Fierro, la muerte del negro a manos de Fierro, fue en defensa propia, déjenmelo en los comentarios. Si no, también lo pueden hacer. Y recordemos que esto ya lo analizamos en el video anterior que habla sobre la ida, canto número 7, recordemos. Avanzamos un poquito más, de nuevo sigue hablando del regreso, en este caso se encuentra a sus 2 hijos que no lo reconocen. Imagínense el puñal que es eso para Fierro, que sus 2 hijos no lo reconozcan. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque habían pasado 10 años, porque habían crecido, porque 2 de sus hijos, él nunca especifica la cantidad que tiene. En la película de Martín Fierro se habla de, la película que la pueden encontrar en YouTube, que es de dibujos animados, que dibujó Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa. Si mal no recuerdo, creo que eran 3 los hijos que dejaban. 2 ya en edad de niños y 1 en edad de bebé, digamos. Y no lo reconocen. Una vez que Fierro le dice, soy yo, soy tu papá, soy su papá, ellos le informan que su mujer ha muerto. Otro golpe muy, muy duro para la salud emocional, la salud mental de Fierro. Canto número 12, quien asume la voz, y por eso este libro es mucho más extenso, porque asume la voz el hijo mayor, el hijo menor y el hijo de Cruz. En el canto número 12 ya el hijo mayor asume la voz, toma la voz y empieza a contar su historia. Él habla del sufrimiento, del hambre, de la pobreza que tuvo que transitar todos esos años. También habla de que lo incriminaron en un crimen que no estuvo del todo esclarecido, pero la cuestión es que él estuvo en un momento que no era el indicado, en un lugar que no era el indicado, y por eso lo terminan metiendo preso y termina hablando hace una descripción de la penitenciaría, es decir, de la cárcel. Habla de elementos que aparecen ahí que son la soledad, el silencio y la frialdad. Y acá de nuevo el carácter didáctico, es decir, si te llegás a cometer un crimen, si llegás a cometer un delito, te envían a la cárcel, sabe que vas a encontrar, estate al tanto de que vas a encontrarte con todas estas cosas, solo, en silencio y en un ambiente completamente frío y hostil. Habla también de lo valioso que es la libertad y cómo comienza a valorarla una vez que la pierde. Y también afirma que en esos lugares no hay mate, no hay tabaco. Y acá se refuerza esta idea de no vayas en cana, no vayas preso, porque no solamente vas a perder la libertad, vas a estar en un lugar solo, frío y en silencio, sino que también no vas a tener mate y no vas a tener tabaco, que son 2 cosas que a los gauchos, ya sabemos, les interesaba bastante y eran parte de su día a día. Canto número 13. Toma la voz el hijo segundo de Martín Fierro. Y él comienza a contarnos que lo adopta una tía que estaba bien económicamente, que cuando muere lo hace heredero. Pero como suele pasar en muchas circunstancias, ya acá Fierro de nuevo se mete con las denuncias sociales, el juez le dice que manejará sus bienes hasta que él sea mayor de edad. Claramente eso nunca ocurre. Y mientras tanto le asigna un tutor. Y uno acá dice, bueno, un tutor, un buen tipo, seguramente lo va a poder eh, acompañar en el desarrollo, en su crecimiento. No, ese señor es el viejo Vizcacha, que en el canto siguiente vamos a describirlo y vamos a ver qué características tenía. Era un viejo astuto, perrero, estaba rodeado siempre por más de media docena de perros, o sea, 6, 7 perros lo acompañaban, y muy, pero muy violento. Incluso un día lo castigó por golpear a un cachorro. El hijo de Fierro golpea a un cachorro y el viejo, que era perrero a más no poder, lo termina castigando. Lo hacía dormir afuera. Y también otro dato que plantean es que había matado a su mujer
por el simple hecho de haberle dado un mate frío. Ese nivel de violencia manejaba. Recordemos que acá esto se menciona, hoy en día es absolutamente escandaloso, siempre lo fue, obviamente crímenes de estas características, pero en ese momento era casi como que lo cuenta como una anécdota, como algo gracioso, que, maté a mi mujer porque me dio un mate frío. O sea, no, claramente hay una gravedad muy, muy importante en ese hecho, independientemente de la época. Canto 15, consejos del viejo Vizcacha. Y acá después vamos a hacer un paralelismo con los consejos que da Fierro, que también le da consejos a sus hijos, pero son distintos de esto. El viejo Vizcacha es un viejo astuto, pícaro. Entonces, primer consejo que le da, tomar agua si hablas mucho. No, eso no, pero lo voy a hacer ahora porque si no, la garganta esta no va a dar para los 33 cantos que tiene este libro. Ahora sí, continuamos. Primer consejo que le da, no parar donde haya perros flacos, porque nosotros podemos inferir que donde hay perros flacos hay hambre. Entonces, claramente no es un buen lugar para parar. Cuidar el pellejo, sobre todo si anda de noche, eso le dice. Que el diablo sabe más por viejo que por diablo, eso también es un dato importante que él menciona, o sea que todos estos consejos se los da por ser viejo. Y acá menciona, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo, no es que la categoría de diablo ya le da como una sabiduría particular, sino que todos los conocimientos los obtuvo a partir de toda la vida que transitó, de esa vejez que tiene. Afirma también el viejo Vizcacha que en la medida de lo posible te hagas amigo del juez, porque siempre tener un amigo en la política o en la justicia te puede salvar el pellejo en algunas circunstancias. Dice también de establecerse en un lugar. Si ese lugar es el lugar de origen, muchísimo, muchísimo mejor. Basta de la vida nómade de gaucho, de voy para allá, voy para allá. No, establecete en un lugar, armá campamento ahí y empezá a vivir. Siguen los consejos. Dice que no hay que creer en la lágrima de la mujer ni en la ceguera del perro. Recordemos que como era un sujeto que amaba mucho a los perros, como que sabía de ciertas mañas que ellos podían llegar a emplear. Entonces, no creer en la lágrima de la mujer, una similitud con lo que plantea también Cruz en La Ida, de no creerle mucho a las mujeres. También dice de andar por la vida callado, sin quejarse. Fíjense acá cómo le empieza como de alguna manera a querer lavar un poquito el cerebro, ¿no? Cuando Fierro en La Ida te decía, tenés que quejarte, hablar, poner en la voz de todos estas cuestiones de denuncia social, bueno, acá andar por la vida calladito, tranquilo. No tener envidia, dice que cada lechón a su teta, es decir, que para cada persona hay una parte también. Recomienda no casarse para evitar problemas, refuerza la idea de más arriba, bueno, y él la termina consagrando esa idea con la muerte de su mujer, y recomienda andar siempre con cuchillo, como siempre dije, también, como dije hace unos instantes, perdón, de noche. Canto número 16, la muerte del viejo Vizcacha. Traen a una curandera, pero la curandera lo cataloga como un caso perdido y el viejo Vizcacha termina muriendo de tuberculosis, una enfermedad que por aquel entonces era mortal porque no había un tratamiento. En el canto 17 habla de los recuerdos. Vienen tres vecinos que van a ver el cuerpo y lo recuerdan como un buen jinete, pero también como un ladrón, como alguien que no convidaba el mate, que escupía el asado para no convidarlo. O sea, tenía algunos puntos a favor, pero otros muy, muy en contra. Revisan la casa y encuentran cosas viejas e incluso cosas robadas. Hace un tiempo del juzgado había desaparecido un tintero que utilizaban los jueces para con la pluma firmar algunos documentos o escribir. Bueno, había desaparecido, resulta ser que estaba en la casa del viejo Vizcacha. ¿Qué ocurre en el canto 19? El hijo queda, dice, como bola sin manija. A los 30, supuestamente le iban a devolver todo lo que a él le correspondía. Recordemos esa herencia de la tía y algo que pudo haber dejado el viejo Vizcacha. El hijo piensa en un momento que tiene una especie de maldición, en realidad se siente enamorado, muy atraído hacia una viuda y un curandero, por eso el título de este canto decidí denominarlo así, el curandero, un curandero le dice que le hicieron una maldición en un mate. Por este motivo, él comienza una serie de soluciones o de remedios, entre ellos, por ejemplo, maldecir a los vivos y a los muertos, comer abrojos, rezar frente a una planta de ruda, colgarse grillos muertos, todas esas cuestiones, bueno, se las plantea el curandero. Dice, vos te vas a liberar de esa maldición, de ese trabajo que te hicieron, si realizás todas estas cuestiones. Obviamente el tipo sigue enamorado, o sea, no, todas estas
posibles soluciones que él realizó, ninguna funcionó. Está completamente obsesionado con esta viuda, pero en un momento un sacerdote, porque el tipo ya estaba muy, muy intenso, el hijo de Fierro, entonces un sacerdote lo agarra y le dice, mira, esta mujer es hija de mi confesión, o sea, se confiesa conmigo, y su marido, antes de morir, le hizo un testamento y dijo que ella no podía relacionarse con nadie. Y ella juró, aún el marido estando en vida, que lo iba a cumplir. Por ese motivo, olvídate de esta mujer, le dice, y finalmente se olvida y lo capturan y lo llevan a la frontera, como ocurría con muchos gauchos por aquel entonces. En el canto número 20 aparece Picardía, ¿sí? El narrador en realidad anuncia a Picardía en el canto número 20 y que, dice que llega al lugar, que aparece una persona con ciertas características y toma la voz en el canto número 21. ¿Qué dice en el canto número 21? Primero que perdió a la mamá. La mamá se llama Inocencia y no es casualidad, ¿no? Pierde a Inocencia de niño, se hace pícaro. Recordemos que picardía, el concepto de pícaro viene desde de España principalmente. Estamos hablando del siglo XVI con Lazarillo de Tormes, esta idea de que el niño se convierte en un pícaro, en un pequeño delincuente porque no le queda otra en la vida. El pícaro es como un personaje que, si bien es un delincuente, genera cierta empatía con los lectores porque dicen, bueno, a ver, no le queda otra, no deja de ser un niño. ¿Sí? No es el delincuente que uno dice, merece el castigo, bla, bla, bla. No, sino que genera como cierta, como decía recién, cierta empatía, cierto cariño. Entonces, bueno, sí, está robando, pero roba para comer, por ejemplo. ¿Sí? Habla de, también, acá sí, Picardía se pone un poco más picante, porque habla del servicio, de la guerra, y que son los que generan los hijos de la miseria. ¿Sí? Él dice que cumplir servicio, ir a la guerra, terminan siendo hijos de la miseria. Cuida ovejas en un momento porque lo adopta un hombre muy, pero muy riguroso, entonces él, dentro de las tareas que tenía que hacer, era el de cuidar ovejas y en un momento se va a Santa Fe donde tenía algunas tías. Tías que lo adoptan, son tías muy, muy rezadoras, son muy religiosas, lo obligan a rezar y él se toma todo como chiste, en un momento incluso hace chistes sobre la fe. Había un libro que decía Artículos de Santa Fe, si mal no recuerdo, Artículos de Santa Fe, perdón, Artículos de Fe, y Picardía le cambia el nombre como Artículos de Santa Fe, como de alguna manera para generarle risa a una mujer que había visto y que le había llamado la atención. Bueno, las tías obviamente se enojan ante esto porque estaban faltando el respeto a su religión. Y bueno, la cuestión es que Picardía decide irse de ese sitio, decide emigrar y se dedica al juego. Y no solamente se dedica al juego, sino que gana mucho dinero, le va muy, pero muy bien jugando. Tenía una habilidad muy importante para jugar a las cartas y para jugar a la taba, que era un juego que se hacía con un hueso. Afirma también que hoy en día dejó de jugar, en ese presente dejó de jugar, porque dice que cuesta más aprender un vicio que aprender un trabajo. Acá sí tenemos el carácter didáctico. Te cuesta más aprender un vicio que aprender un trabajo. Es decir, sí, te vas a entretener todo con el vicio, pero te va a llevar por mal camino y lleva mucho trabajo aprenderlo. En cambio, aprender a laburar te va a llevar a un futuro mejor y de alguna manera vas a tener un crecimiento mucho más progresivo e importante que si te dedicas solo a jugar. Aplica también a todos los youtubers que promocionan OneXBet o todas esas cuestiones de casinos online que obviamente lo único que buscan es sacarle dinero a las personas. Canto 23. Sigue hablando Picardía. En un momento, Picardía, gracias a esta habilidad en el juego, le gana todo a un gringo. Lo deja completamente pelado, o sea, no tiene nada. Entonces llega un oficial que había estado viendo todo esto, chapea, dice, yo soy un oficial, soy la ley, y se queda con la mitad. Entonces acá Picardía aprovecha y habla de esta corrupción que tenía el policía, diciendo que recolectaba el diezmo, como que los criminales seguían haciendo de las suyas, pero el policía se preocupaba por recolectar el diezmo o ese servicio, ¿no? Ese impuesto que él cobraba. Canto 14, 24, perdón. Ya estaba un poquito mareado con los números. Canto 24, ahí estamos. Habla de una votación. En un momento, Picardía afirma que él vota por un candidato distinto al que querían las autoridades. Recordemos, voto cantado.
y lo acusan de anarquista y lo terminan metiendo preso. Fíjense lo que pasaba, ¿no? Acá. Arman un contingente con toda esa gente que estaba presa y lo llevan a la frontera. En un momento también un protegido del juez expone argumentos como para que no lo envíen a la frontera. Las mujeres le pedían llorando al juez, por favor, no envíes a los hombres a la frontera porque sabían cómo los devolvían. Los devolvían hecho una piltrafa, harapos parecían. El juez, en este caso, que era el responsable de enviar a estas personas a la frontera, se lava los pies como Pilato, dice acá. Y acá habla de la ignorancia, porque hay una referencia a la historia propia del cristianismo, o sea, de Jesús, que quien era el encargado de alguna manera sostener que a Jesús en realidad lo querían crucificar. Entonces, una parte de la población pedía la crucifixión. Se dirigió a Poncio Pilato para que él de alguna manera como que sostenga este punto de vista y él se lava las manos. Y dice, no, yo me lavo las manos, ustedes hagan lo que quieran. Bueno, acá el juez dice, se lava los pies como Poncio Pilato, dando a entender que él sabía algo de Poncio Pilato, pero no tenía muy en claro cómo había sido la historia y la tira por tirar haciéndose el culto y termina quedando como un ignorante. Habla de la ignorancia que tenían también las autoridades de la justicia. Canto 26. Tenemos aquí a Picardía, que lo acusan de ladrón, de vago, de jugador y de perdido como su padre. Él todavía no sabía quién era el padre, entonces se pone a investigar, trata de averiguar quién es y busca corregir los errores que su padre había cometido. Recordemos, Cruz había tenido ya algunos encontronazos, también había matado personas, también lo habían llevado a la frontera, bueno, todas esas cuestiones que se narran en la ida. Aprendí por experiencia que el mal nombre no se borra, nos dice Picardía en este momento, y habla también de la importancia de sostener ahí como una buena fama en el nombre, o sea, como que tu nombre no se vea manchado, porque es muy difícil una vez que se mancha tu nombre poder recuperar esa reputación. Carácter didáctico tenemos ahí. Canto número 27, sigue Picardía, que se había agarrado a la guitarra como huérfano de la teta, diría Fierro en la ida. Se había aprendido muchísimo. Picardía denuncia las injusticias vividas en la frontera, que son las mismas que denuncia Fierro en la ida. Tampoco le daban constancia de servicio, o sea que esto era un completo, o sea, una corrupción completa, porque si los liberaban de la frontera, después no había forma de certificar que ellos habían estado, o sea que los podían mandar de nuevo. Y dice en un momento Picardía que la provincia es una madre que no cuida a sus hijos. Acá ya le da un palito ahí a la provincia. Otra cosa también que dice en el canto número 28 es que el gaucho no es argentino, sino para hacerlo matar. Acá hay un paralelismo con unos versos que Hernández le hace decir a Fierro en la ida, que dice, el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Bueno, acá tenemos, el gaucho no es argentino, sino para hacerlo matar. O sea, tenemos ahí el objetivo del gaucho, ¿no? Es enviarlo a la frontera para asesinarlo. Se hace un lugar como ayudante, esta picardía que él tiene, esta capacidad de ir manipulando algunas cuestiones para sacar beneficio, se hace lugar como ayudante y ahí mejora su situación en la frontera. Y también denuncia qué pasaba con con las raciones, que iban pasando de mano en mano y muchas se iban perdiendo en el camino. Es decir, que para los soldados llegaba determinada cantidad de alimento, llegaba el encargado de transportarlo, ese se lo pasaba a uno, de ahí ya salían un poco menos, se lo pasaba a otro, y la cuestión que cuando llegaban los soldados eran apenas migajas o prácticamente nada. Canto dice 19 acá, pero es el 29, que es la aparición del moreno. Llega un moreno a la pulpería donde están, toma la guitarra y desafía a Fierro. Obviamente este acepta ese desafío. Canto número 30, duelo a contrapunto. El duelo a contrapunto es un duelo de payadas. Primero expone uno como una batalla de rap, pero de la época gauchesca. Se presenta como un pobre negro pero sabio, cuenta un poco de su historia, él cuenta que fue hijo de una madre que tuvo muchos hijos, tuvo 10 hijos, que el mayor era el más querido por todos. Y Fierro comienza ya este duelo contrapunto preguntándole sobre el canto del cielo, el canto de la tierra, el canto del mar, la noche, y sobre qué es el amor y la ley. Entonces, por ejemplo, el negro respondía que el canto de la noche era el que hacían los animales,
por ejemplo, cuando el sol caía o el canto del cielo era el canto que se escuchaba con los truenos, con los relámpagos, bueno, con los rayos, perdón, todas esas cuestiones, bueno, las va comentando. Habla de qué es el amor, qué es la ley, y hay una frase que me llama mucho la atención y quería compartírselas, que es que la ley la define como la tela de araña que agarra al más chico y la rompe el más fuerte. Fíjense lo que es esta comparación, ¿no? Porque dice, es como la tela de araña que agarra al más chico y la rompe el más fuerte. El más chiquitito, el bichito más chico, queda atrapado ahí, no puede salir. El más fuerte, es decir, el más poderoso, el que tiene poder económico, político, social, la rompe. O sea, la ley no funciona para los ricos, eso es lo que está diciendo. Canto número 31 tenemos acá, que puse 30, pero bueno, se me pasó y eso que revisé varias veces la presentación, pero bueno, son muchos cantos y podían pasar estas cosas. Continúa el duelo a contrapunto y es el Moreno el que toma la palabra y le pregunta a Fierro, incluso le dice, yo te voy a dar como ganador si vos me podés responder esto. ¿Qué es el peso? ¿Qué es la medida? ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué es la cantidad? Fierro le responde cada una de estos planteamientos y el negro reconoce la victoria de Fierro y revela su identidad. Él anteriormente, dos cantos atrás, había hablado parte de su historia, pero acá nos revela exactamente quién es. ¿Y quién es este Moreno? Quizá muchos de ustedes ya lo saben, si es que vieron el video de El Fin. Este Moreno es hermano menor del negro que Fierro había matado en la ida. Entonces, de alguna manera, quiere vengarse de la muerte de su hermano. En un momento incluso se lo plantea a Fierro como diciendo, che, bueno, todo esto fue una excusa, ahora vamos a realizar el duelo que realmente va a cobrar, voy a poder cobrar la venganza sobre la muerte de mi hermano. Y Fierro parece que va a aceptar el duelo, pero luego dice que ya no pelea, que no quiere mostrar eso, y bueno, entonces rechaza el duelo. Los presentes separan a estas dos personas y la vida sigue, ¿no? Post duelo, ¿qué hacen los presentes? Separan, como dije recién, a los cantores. Fierro, sus dos hijos y Picardía van hasta un arroyo y allí acuerdan separarse, tomar cada uno distintos destinos, ¿no? O sea, cada uno hacer su vida. Pero antes de partir, y acá viene una parte súper emblemática de Martín Fierro, Fierro les da consejos a sus hijos. ¿Y sobre qué le aconseja? Sobre muchas cuestiones. En este canto 32 de los consejos le dice, por ejemplo, que aprender cosas buenas en lugar de aprender muchas cosas, que es mejor aprender lo justo y necesario, lo bueno, y en lugar de aprender un montón de cosas. Le habla también un poco de la inteligencia emocional, les dice que aprendan a manejar el enojo, que sean cautelosos entre los flojos y moderados entre los valientes. No es que se planten. ¿Se acuerdan el Fierro de la ida? Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. O sea, como que si vos me mostrás que sos picante, yo soy más picante. Bueno, acá no. Moderado entre los valientes. Tranquilo, muchacho, acá no ha pasado nada. No, no quiero pelear. Igual es tenido quien con malos se acompaña, o sea, elegir muy bien la junta, porque si vos te juntás con personas que tienen cierta mala reputación, bueno, te van a tratar igual. Consejos continúan en este canto 32. No es vergüenza ser pobre, es vergüenza ser ladrón. También ahí les indica que no roben. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Esto parece otro personaje, literalmente, porque nos cansamos de ver cómo la justicia hace lo que quiere, por más que seas un gaucho sumiso, sometido, te termina haciendo lo que quiera, te manda a la frontera, te manda a pelear contra los indios, después te manda en guerra civil, o sea, hace lo que quiere. Este consejo mucho sentido no tendría. El hombre no mate al hombre ni pelee por fantasía. Otras cuestiones también ahí que son bastante cuestionables. En Fierro, que te diga que un hombre no mate a un hombre cuando él ya mató a muchas personas, es muy cuestionable. Se puede de alguna manera justificar diciendo que él ya sabe lo que se siente matar a un hombre, entonces no quiere que sus hijos lo vivan. Los consejos continúan diciendo que si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar, que esa vergüenza es como una especie de límite, ¿no? De impedimento, decir, listo, hasta acá llega, ¿sí? No voy a andar haciendo el ridículo, porque ya una vez que perdí la vergüenza, ya no se puede volver a encontrar. La miseria entra en la puerta del Aragán, o sea que si sos laburante, no te va a faltar plata, ¿sí? Eso es muy importante. Y acá esto también lo podemos trasladar a la vida misma, ¿no? De decir, bueno, a ver, personas que no encuentro trabajo, no ayudame, tal cosa. Bueno, ¿qué estás haciendo? Sí, obviamente, hay que ayudar, hay que acompañar, pero también hay que tratar de
ver de qué manera esas personas se pueden reinsertar a la sociedad. Y tenemos acá, ¿no? Que la miseria entra a la puerta del Aragán. Fierro lo dejó más que demostrado. Mientras era un gaucho trabajador, no le faltaba nada a su familia. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, y este lo quiero decir completo. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Si tenés hermanos, hermana, tened siempre en cuenta este consejo, ¿no? Yo sé que esto muchas veces parece que no se aplica, pero en la medida que uno va creciendo, puede ir valorando esa relación de hermanos y te das cuenta que en realidad en la mayoría de los casos, no puedo hablar de todos los casos, pero en la mayoría de los casos siempre quieren el bien de la otra persona y no buscan sacar ventaja ni nada por el estilo. Seguimos ya con los últimos cantos, porque con el último canto, el canto número 33 es el canto de la despedida, donde aparece un narrador en primera persona testigo y hay una fusión entre el yo poético y el autor. O sea, es como que el yo poético, recordemos la voz que narra el poema, se fusiona con la figura de José Hernández. Algo parecido pasaba también al final de La Ida, como que es como que está narrado como si fuese una cámara que va tomando todo y te dice, de esta manera, los cuatro se separaron, uno fue en cada dirección, bla, bla, bla. Se cambian el nombre también para que no los reconozcan, quiero entender, y llegamos a los versos finales y decidí escribirlos para también poder recitárselos y de alguna manera darle un cierre, también despidiendo este análisis de la Vuelta de Martín Fierros. Nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. ¿Sí? Vuelve acá a reforzar esta idea de que canto no para hacerle el mal a alguien, sino para hacerle el bien a todos. Eso es lo que nos dice, en este caso, José Hernández al final, con esta fusión entre el yo poético y el autor. Y de esa manera llegamos al final de este video, de este análisis. Seguramente quedó extenso, pero bueno, no podemos sintetizar mucho más este texto si queremos hacer un análisis lo más profundo posible. Como siempre digo, si te gustó este video, dale like, compartilo, déjame un comentario. Si aprobaste, si usás este video para estudiar y aprobaste, volvé, por favor, déjame un comentario y decime, profe, aprobé, muchas gracias. Y bueno, si querés transferirme unos pesitos al alias, no, eso no, pero no es necesario, pero con un like, con un comentario ya es más que suficiente. Y como siempre digo, hacele caso a mi sobrino que te dejo un consejito al final de este video. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Dale like a este video y suscribirse y dale a la campanita para no perderte ninguno de estos videos.